quiero pedirles que me permitan someter ante ustedes una presentación que tengo realizada, en la que voy a tratar de ir llevando un orden sistemático para poder abordar este tema. Vamos a estudiar en primer lugar algunas cuestiones que tienen que ver pues con definiciones, con marco constitucional, convencional, con aspectos históricos también. Y después vamos a dedicar un buen rato a estudiar la doctrina de la prueba ilícita en los Estados Unidos, en la Corte Norteamericana. Corte que, como ustedes saben, está en estos días de manteles largos. Me voy a poner esto porque luego oigo ruidos aquí del edificio. Corte que, como ustedes saben, se encuentra en manteles largos porque se acaba de primera vez a una justice, o sea, una ministra mujer afroamericana, por primera vez, Ketanji, ¿verdad? Ketanji Jones, me parece que se apellida, una mujer además con una experiencia muy interesante y algo muy, muy valioso. Ella fue defensora pública. Qué interesante va a ser observar qué aporta alguien con la experiencia de haber sido defensora pública en la Corte Norteamericana. Y ustedes me van a decir, oiga, doctor, ¿y por qué vamos a estudiar la doctrina norteamericana de la prueba ilícita? Bueno, lo vamos a hacer porque la doctrina mexicana de la prueba ilícita está absolutamente basada en la doctrina jurisprudencial americana. Nuestra doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte y por ende del Tribunal Electoral están basados en la doctrina jurisprudencial norteamericana. A grado tal, fíjense, a grado tal que en las sentencias de nuestra Suprema Corte se citan expresamente las sentencias y los casos que vamos a estudiar nosotros de la Corte Americana. Y quiero ser muy preciso en esto porque si no, alguien de aquí me podría acusar. Usted es un colonialista jurídico, a usted le faltan epistemologías del sur. Y yo lo que diría es que no es eso, sino que simplemente nuestra doctrina jurisprudencial en esta materia se ha construido siguiendo el modelo norteamericano. Entonces, bueno, pues bajo esa tesitura, por eso lo vamos a hacer. Y por eso, ustedes saben que eso no es raro. Por ejemplo, si hablamos de la doctrina jurisprudencial en México acerca de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad de personas públicas, pues saben que está basado totalmente en los criterios del Tribunal Español, el Tribunal Constitucional Español. Entonces, este tipo de influencias, o también se le llama de diálogo entre cortes, pues no es algo extraño. Entonces, por eso vamos a hacer referencia a los casos americanos, para después referirnos a los casos de nuestra Suprema Corte y concluir abordando los casos del Tribunal Electoral. Quiero platicarles una experiencia personal. La primera vez que di esta materia, hace poquito más de año y medio, casi 2, bueno, pues yo tomaba algunos casos y ya. Pero en el proceso electoral que acaba de concluir, particularmente en el proceso electoral de Guerrero, se volvió a presentar, y en un caso de Chihuahua también, se volvió a presentar temas de prueba ilícita. Entonces, hablar de prueba ilícita en sede electoral es hablar de algo que sigue sucediendo. Es hablar de temas que se siguen presentando, que no es algo ya donde los últimos antecedentes sean de 1996 y ya no hay nada nuevo. No, es algo que se sigue presentando y que uno supondría va a seguir sucediendo en casos futuros. Entonces, quiero que lo veamos también bajo esa tesitura. Bueno, si me lo permiten, voy a proceder a la presentación. Aquí está. La presentación de la prueba ilícita. Muy bien. Entonces, vamos a picarle aquí. Ah, y perdón, y por último, al final voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Se vale que me digan, más que una pregunta, tengo un comentario, se vale totalmente. También no tengo problema si me hablan de tú o me hablan de usted, si me dicen licenciado o doctor, normalmente me dicen vado. Mientras no me digan güey, yo no tengo ningún problema. Fuera de eso, como ustedes quieran. Bueno, vamos a presentar. Se supone que ahí está. Compañera Jenny Romero, ¿me puede indicar si se ve la presentación? Sí se ve. Sí se ve. Sí, sí se ve, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces parece que los problemas informáticos ya se resolvieron. Para hablar de prueba ilícita, y esta es la razón por la cual me gusta tanto esta materia, tenemos que hablar de cuestiones de democracia y de Estado de Derecho vinculadas con derecho procesal, necesariamente. Esta es una materia donde, como en pocas,
se reúnen o se juntan temas que tienen que ver con derechos humanos, pero también con democracia. Incluso, como vamos a ver seguramente el día de mañana, perdón, bueno, no mañana, lunes, seguramente, incluso con cuestiones hasta de elecciones. Es curioso, pero la prueba ilícita es un tema que a veces se nos cuela en las elecciones, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y para esto tenemos que hablar de que existen distintos conceptos de democracia. Yo aquí les presento la portada de un libro que tuve el gusto de presentar ya hace 2 años, de don Leonardo Morlino. Ustedes lo ubican, seguramente es uno de los grandes politólogos de la actualidad, del cual, me permito hacer el comercial, en el número más reciente de la revista del Tribunal, la revista Justicia Electoral, le hacemos una entrevista. Vale mucho la pena que la lean, es una revista que se encuentra totalmente en línea. Y Morlino, que es uno de los grandes, insisto, politólogos de la actualidad, en este libro que se llama Cambios hacia la democracia, recoge 11 conceptos distintos de democracia. 11 conceptos. Me dicen que Ziblatt, uno de los autores de este famoso libro de Cómo mueren las democracias, en otro libro recoge 50. Lo que quiero señalar es que hay muchos conceptos de democracia. Y el tema de la prueba ilícita, particularmente como se ha venido asumiendo en México, se relaciona con un concepto en particular de democracia, que es el concepto ferrayoliano. Creí que tenía aquí el libro a la mano. Sí, aquí lo tengo. Ustedes conocen seguramente a Luigi Ferrajoli y su concepto de democracia lo desarrolla en este que es su opus magnum, ¿no? Su tratado magno, que es Luigi Ferrajoli, Principia Juris, la teoría de la democracia y del derecho. Y en este tomo en particular, que es el tomo 2, que es el tomo de teoría de la democracia, Ferrajoli desarrolla una idea muy interesante, la idea garantista de la democracia, que dice que la democracia no se legitima por el simple hecho de que se obedezca a la mayoría, sino que la democracia es legítima en tanto respeta los derechos de las minorías. Entonces, para Ferrajoli, el criterio relevante para hablar de democracia no es un criterio numérico, sino que es un criterio de respeto a los derechos de las minorías. Ahora, ustedes lo saben, el garantismo ferrajoliano es, junto con el principalismo a la Dworkin, pues una de las grandes corrientes que dominan el constitucionalismo mexicano. Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, cuando se habla de prueba ilícita vinculada con elecciones, uno no puede decir, bueno, pues es que se vale, doctor, porque pues, lo importante es el voto de las mayorías. Porque, siguiendo a Ferrajoli, tendríamos que decir, no, la democracia no puede ser solamente el voto de las mayorías. La democracia tiene que ver también con el respeto a los derechos de las minorías, con el respeto de los derechos de todas las personas, nos caigan bien o no, nos parezcan o no, comulguemos con sus ideas o no. Entonces, ahí encontramos un entroncamiento muy claro entre derechos, en este caso derechos humanos, porque es debido proceso, entre derechos humanos y democracia. Entonces, bueno, eso es algo que van a ver ustedes que todo el tiempo se nos va a estar colando en la exposición de esta clase. Y por tanto, con una cierta idea del Estado constitucional, con una idea del Estado constitucional de derecho que exige una justicia constitucional fuerte. Es el modelo del constitucionalismo fuerte, en el cual la última palabra la tienen los tribunales. La última palabra acerca de la interpretación de la Constitución no la tienen ni las mayorías mayorías legislativas, ni tampoco las mayorías populares en un ejercicio de democracia participativa, sino que la tienen las cortes. Hay un libro, déjenme ver también si lo tengo aquí a la mano, porque les puedo hacer la cita directa. Sí, sí lo tengo. La ventaja cuando me toca dar clases desde la casa es que puedo sacar los libros para hacer las referencias directas. Este libro, An Autobiography of the Supreme Court, disculpen la mancha, pero ya sí lo compré, recoge las ideas de quienes han sido presidentes de la Corte norteamericana hasta mediados de los años 70 del siglo pasado. Es un libro que tiene sus años. Pero fíjense lo que nos dice aquí uno de los más importantes presidentes de la Corte de Estados Unidos, que fue don Joseph Story.
Joseph Story es muy famoso para los constitucionalistas americanos porque hagan de cuenta, es su Emilio Rabasa. Joseph Story escribió un libro que se llama Comentarios sobre la Constitución de 1800, publicado en 1838. En ese libro, que es como los libros de Emilio Rabasa para nosotros, fíjense lo que dice Joseph Story. Voy a tratar de hacer la traducción al español. Dice: todo gobierno es, en su esencia, inseguro e inadecuado para un pueblo libre si no existe el departamento judicial. Acuérdense que los americanos no hablaban de poder judicial, hablaban de departamento judicial. Dice, donde no existe el departamento judicial para interpretar, pronunciar y ejecutar el derecho, para decidir controversias, para reforzar derechos, el gobierno perecerá por su propia imbecilidad, es el término que utiliza, o porque otros departamentos del gobierno van a usurpar sus poderes, con el propósito de obtener obediencia y de destruir la libertad. Entonces, en esta visión del constitucionalismo fuerte, la función primordial de los tribunales es la protección de los derechos. La protección de los derechos frente al Estado, o al gobierno, diríamos, más precisamente en un primer lugar, pero como veremos, no solamente frente al gobierno, sino también frente a otros poderes. Y esto se relaciona con algo, curiosamente, que es el origen de la policía. A ver, les agradecería que me prendieran las cámaras los más que pudieran y las más que pudieran, porque voy a lanzar una pregunta aquí abierta y necesito que me levanten no la manita virtual, sino la manita que se ve en la cámara. ¿Quiénes de ustedes vieron la película Pandillas de Nueva York, de Leonardo DiCaprio? Gangs of Nueva York, de Leonardo DiCaprio y este otro actor, ¿cómo se llama? Daniel Day-Lewis. Veo a Víctor, creo que había uno levantado la mano, también veo aquí abajo al compañero Fidel. ¿Alguien más? Bueno, voy a narrar un poquito la historia para que ustedes se acuerden, y si no, para que los demás la conozcan. ¿Se acuerdan que en la película Pandillas de Nueva York hay un policía? Hay un policía que lo interpreta John C. Reilly, del que, por cierto, acaba de salir una película buenísima que se llama, que es sobre la vida del gordo y el flaco. Él hace al gordo y lo hace maravilloso. Es un policía que sale en la primera escena. En la primera escena vemos un niño que le toma la mano a un cura y voltea y lo ve a la cara, y el otro le sonríe. Y voltea después hacia el frente y ve a un señor que le sonríe y de una patada abre una puerta y salen a una batalla campal. Ese hombre que patea la puerta es uno de los líderes de la pandilla donde está ese niño y donde está el cura, que es John C. Reilly. 20 años después lo vemos convertido en policía. O sea, el mismo que al inicio de la película, o que 20 años atrás es un líder pandillero, de repente es un policía. Y eso nos refleja justamente el nacimiento de la policía. Dejando atrás algunos antecedentes romanos de los ediles y demás, la policía moderna nace en Estados Unidos y nace como una forma de traspasar problemas privados a gasto público. Que ya ven que luego eso le gusta mucho a los empresarios, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que socializar mis pérdidas, pero privatizar mis ganancias, ¿no? El problema que se empieza a presentar en varias ciudades de la costa atlántica de Estados Unidos es los robos. Empieza a haber mucho robo, particularmente en los muelles o en los barcos que están anclados. Entonces, en un primer momento, lo que sucede es que los dueños de las mercancías o los dueños de las empresas navieras tienen que pagar lo que en México le llamamos veladores, para que estén cuidando y eviten los robos. Pero a alguien se le ocurre, ¿por qué vamos a estar gastando nosotros nuestro dinero en cuidar nuestras cosas? Mejor que el gobierno gaste de dinero público para cuidar nuestras cosas. Y se crea la figura del policía, como un encargado de cuidar en un primer momento los puertos, los lugares donde está ahí, donde hay ahí almacenes, donde están los barcos atracados y amarrados. Y si ustedes recuerdan a cualquier policía del día de hoy, ustedes recordarán que hasta se visten de cierta manera. O sea, tú ves a una persona y sabes que es policía, no necesariamente por cómo se mueve o porque te lo diga, sino porque viste de una cierta manera. Y eso empieza a suceder ya desde estas policías primitivas
en los años 1830, 1840, 1850. ¿Para qué? Pues para que alguien que se quiere meter a robar y ve a una persona así, pues sabe que ahí hay alguien cuidando. Y entonces el uso del uniforme tiene un efecto disuasor, un efecto semiológico bastante interesante en el que no quisiera yo profundizar ahorita, salvo que en las preguntas ustedes quieran que lo haga, pero ahorita creo que no sería necesario. El problema es, ¿de dónde sacamos esos policías? Porque en ese momento histórico no hay academias de policía, no se les dan clases de derechos humanos, del protocolo de Estambul, del uso correcto de la fuerza, no se les dan ni armas, ni armas. Entonces, los gobiernos, vamos a llamarle municipales, los gobiernos de las ciudades, empiezan a crear cuerpos policíacos. ¿De dónde sacamos a esos policías? No los podemos sacar del ejército porque no se quieren venir y porque está por iniciar la guerra, o está ya, como en el caso de la película que estamos platicando, está la guerra de secesión, entonces no podemos sacar gente del ejército. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Necesitamos, fíjate, necesitamos gente pues, que sea buena para los golpes, que sea entrona, de preferencia que ya tenga armas, porque pues son sus instrumentos de trabajo, ¿no? Y que conozca pues los lugares conflictivos, que normalmente son lugares pues donde no se han prestado los servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer esa policía? Pues empieza a ser el lugar donde antiguos pandilleros se les registra como policías. Entonces, el que era pandillero ahora es policía. ¿Me van siguiendo? El que era pandillero ahora es policía. Y eso es muy claro, insisto, en esa película de Pandillas de Nueva York, porque lo vemos desde la primera escena. El que era un líder pandillero después es un policía. Y cuando lo vemos cómo interactúa con las demás personas de ese lugar, de los 5 points que le llaman, vemos, a ver, no es de forma respetuosa, no es respetando derechos humanos, no tienen cursos y capacitación para la investigación del delito, no tienen nada de eso. El gobierno les da un uniforme, les da una placa y le dice, ¿tienes tú alguna cachiporra o alguna pistola? Sí, tengo de las dos. Pues órale con esas. No hay ninguna preparación. Entonces, imagínense esos cuerpos policíacos cómo realizan labores de investigación. O sea, si de repente hay alguien que se le está persiguiendo por la posible comisión de un delito, pues imagínense cómo los van a detener. Imagínense cómo les van a arrancar las confesiones y cómo los van a entregar. Entonces, empieza a haber un problema allí, porque esas fuerzas policíacas no están entrenadas, no están preparadas, no se trabaja en una cuestión de respeto a derechos humanos, porque es un concepto que apenas está surgiendo bajo la antigua visión de garantías individuales. Es cierto que esto que estoy narrando admite matices. Por ejemplo, podríamos pensar del otro lado del charco, en Scotland Yard, y Scotland Yard ya en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, ya había empezado a desarrollar algunos métodos de investigación que hoy nos pueden parecer primitivos, inadecuados, imperfectos, pero ya los empezaba a desarrollar. Y ya Scotland Yard era, digamos, una policía de investigación del crimen, con las limitantes tecnológicas y las limitantes propias de aquella época. Esto es muy evidente, por ejemplo, cuando vemos la historia que tiene que ver con el famoso Jack el Destripador. Ahí, por ejemplo, no me refiero a las películas o al espléndido cómic de Alan Moore, me refiero a la historia como tal. Podemos ver, por ejemplo, la imagen del detective que, insisto, históricamente existió, que es Frederick Aberline, que es, digamos, uno de los encargados de la investigación, y podemos ahí ver justamente cómo se empieza a dar ese estilo y afloja entre los que ya empiezan a ser auténticos investigadores científicos o con cierta formación y quienes no. Cuando, por ejemplo, cerca de uno de los lugares donde encuentran a una de las víctimas, se encuentra una pinta que hace referencia al hecho, porque dice, más o menos así, dice, los tales, se refiere a un grupo de personas que no voy a mencionar aquí, son quienes no serán culpados de esto. Entonces, Aberline pide que se conserve esa pinta, que no se borre, que hasta que lleguen y la puedan fotografiar para estudiar la letra, para estudiar la letra.
Pero está uno de los, llega también uno de sus jefes, de los capitostes de la policía, y ordena que no, que borren la pinta inmediatamente, que tomen nota, porque además traía una falta de ortografía, lo cual podía indicar algo, pero que inmediatamente la borren, porque dice, es que esto puede provocar tumultos o agresiones hacia ese grupo de la sociedad. Y Aberline lo que pide es, no, no la borren, espérense a que lleguen y le tomemos foto, porque pues no había los teléfonos, ¿no? Había que esperar a que llegara el fotógrafo oficial de la policía, ¿no? Pongamos un cerco policial, no dejemos que la gente se acerque. No, pero es que se va a filtrar, entonces la borran. Y Aberline, que era el investigador, digamos, a cargo de este asunto, pues se duele mucho de eso porque dice, perdimos una prueba, perdimos un elemento probatorio. Entonces ahí podemos empezar a ver eso, pero eso es en Inglaterra. Y como vamos a ver, los criterios ingleses sobre la prueba ilícita no nos llegan a México, nos llegan los americanos. Entonces es bajo ese esquema policíaco histórico que empieza a surgir el problema acerca de cuándo es válida la recolección de la prueba si hay actos violatorios de derechos. Ese, digamos, es el contexto en el que esto empieza a surgir. Dejando a un lado la apreciación histórica, ay, me está saliendo aquí una tabla que tengo que poner. Perdón, ahí está. Ya. Dejando a un lado la apreciación histórica, quiero decirles que hay dos maneras de entender el fenómeno de la prueba ilícita, que estoy reflejando aquí en esta lámina. Le pediría al compañero Víctor de la Paz, Adame, Víctor, ¿nos está siguiendo en una computadora? Porque si es así, Víctor, si me puedes ayudar a leer la lámina. Es que en teléfono es más difícil, pero en computadora sí. Si pudieras ayudarnos a leer la lámina. No sé si funciona el micro de Víctor. Aquí tuve una interrupción, entiendo que la idea es que... Ay, yo no veo que Víctor habla, pero no lo escucho. ¿Ustedes sí le escuchan? Escuché un poco cortado, pero sí, A esa lo es la mejor idea, tenemos Víctor. algo allí. A ver, Yunuen, ¿tú nos puedes ayudar, por favor? Disculpa, Víctor, algo pasó. Claro, con gusto. Sí, es que tengo Definiciones. una Prueba. baja recepción. Ok, sí, ahí sí ya lo escucho. ¿Listo? Prueba ilícita es aquella que atenta contra la dignidad de las personas. Es practicada con vulneración a un derecho o una libertad fundamental. Prueba ilícita es aquella obtenida o practicada con infracción de las normas legales. No se escucha. Maestro, no se escucha. ¿Ahí ya me escuchan? Perfecto. Decía que tenemos dos conceptos de la prueba ilícita que estoy presentando aquí. Agradeciendo a Juno en la lectura y ofreciéndole a Víctor, como ves, parece que fue algún tema técnico. El concepto de la izquierda ancla el tema de la prueba ilícita en una cuestión de derechos humanos, clarísimamente, de forma expresa, porque dice, la prueba ilícita se obtiene atentando contra la dignidad humana. Ustedes y yo sabemos que el concepto de dignidad humana para muchos autores y autoras, no para todas ni todos, pero sí para muchos y muchas, es la base del concepto de derechos humanos. Entonces, es practicada con vulneración a un derecho o a una libertad. Entonces, es un tema de derechos humanos. El concepto de la derecha es distinto. El concepto de la derecha ancla el tema de la prueba ilícita en una cuestión secundaria, de ley secundaria o de un criterio jurisdiccional, no en un tema, no en un asunto de derechos humanos. Entonces, yo les lanzo una pregunta. Quien se encuentra o quien se afilia, digamos, a la postura de la izquierda, o sea, a la postura de los derechos humanos, ¿ustedes creen que va a admitir excepciones a la prueba ilícita y decir, pues esta prueba está medio ilícita, pero la vamos a aceptar? Probablemente no, porque ¿cómo podemos aceptar violaciones chiquitas a derechos humanos? O sea, nos dirían, no, espérese, doctor, no hay violaciones chiquitas o violaciones grandotas, hay violaciones a derechos humanos y se acabó. Y si se obtiene una prueba violando derechos humanos o libertades, esa prueba es ilícita. No necesitamos nada más. No importa si la violación fue pequeña o fue mayor. No importa.
En cambio, quien se adscriba a la idea que encontramos a la derecha, probablemente diga, bueno, es que hay que analizar el caso. No necesariamente toda prueba obtenida de manera ilícita implica su rechazo dentro del proceso judicial. Podría ser que en algunos casos aceptemos pruebas ilícitas. Por lo tanto, quienes tienen la primera visión, la visión de la izquierda, la visión de los derechos humanos, seguramente se negará a aceptar prueba ilícita. Pero quien se encuentra del lado derecho probablemente tienda a aceptar que existen algunas excepciones. Como vamos a ver a lo largo de esta clase, la Corte Americana y sobre todo nuestra Suprema Corte, a veces se van del lado izquierdo y a veces se van del lado derecho. De manera tal que no podemos afirmar al día de hoy que hay una visión única, vencedora, vamos a llamarle de esa manera, del tema de la prueba ilícita, sino que en ocasiones se puede entender de una manera o se puede entender de otra. Voy a volver aquí a presentar porque se trabó. Muy bien. Hay varios tipos de prueba ilícita. Tenemos la prueba ilícita directa y la prueba ilícita indirecta. Aquí estoy poniendo un ejemplo. Vemos aquí una persona que está escuchando ha intervenido una conversación, la está escuchando y la está grabando. Bueno, si nosotros presentamos en un juicio una grabación de una conversación ajena, grabación que se ha obtenido sin la autorización de alguna de las personas que participan en esa conversación o sin autorización del juez penal o jueza penal de control, obviamente, esa es una prueba ilícita directa, porque lo ilícito es la grabación. ¿Estamos de acuerdo? Pero si lo que vamos a ofrecer en juicio no es esa grabación, sino la transcripción de la grabación, entonces es una prueba ilícita indirecta. Porque lo ilícito no es la transcripción. O sea, uno puede tener una grabación en su teléfono y transcribirla, ¿no? O sea, transcribir una grabación per se no es ilícito. Lo que vuelve ilícita la transcripción no es la transcripción en sí, sino que estamos transcribiendo una grabación obtenida ilícitamente. ¿Se fijan? Entonces, esa es la diferencia entre prueba ilícita directa y prueba ilícita indirecta. Lo cual nos empieza a hacer surgir una duda, simplemente la quiero plantear ahorita, vamos a resolver seguramente en la siguiente sesión, pero una duda importante. ¿Hasta dónde la ilicitud originaria nos mancha los actos posteriores? O, como le llaman las y los especialistas, ¿hasta dónde llega la doctrina de los frutos del árbol envenenado? Que de hecho vamos a ver el caso donde esta doctrina surgió. También podemos hablar de pruebas ilícitas personales o pruebas ilícitas reales. La prueba ilícita personal es la que se obtiene mediante aplicando o provocando la ilicitud hacia una persona en particular, de forma inmediata. Por ejemplo, la confesión que se obtiene mediante tortura. La confesión que se obtiene mediante amenazas. Esa es una prueba ilícita personal. La prueba ilícita real es la que se realiza sobre las cosas. Por ejemplo, un allanamiento o un cateo sin orden judicial. En el primer caso, en la prueba ilícita personal, quien está sufriendo de forma absolutamente inmediata la ilicitud es la persona. La están golpeando, la están agrediendo, la están torturando o la están amenazando. En el segundo caso, la ilicitud se está ejecutando materialmente sobre una cosa, como podría ser una intervención telefónica o como podría ser un allanamiento o un cateo sin orden judicial. Muy bien. Ahora bien, tenemos aquí algunos ejemplos de pruebas ilícitas que creo que pueden ser interesantes para ustedes. En primer lugar, pues la tortura, ¿no? Creo que todas y todos tenemos claro que la tortura es una forma ilícita de obtener una confesión o una declaración, que no solamente puede ser para una confesión, puede ser para una testimonial. Los cateos ilegales, sin causa legal y sin orden de quien pueda autorizarlos. Me parece que no tienen mayor problema. Los registros sin permiso, las grabaciones
o intervenciones sin autorización, y ahí les voy sembrando una duda también que veremos en la siguiente sesión, pero que de una vez quiero irles planteando un poquito el gusanito, ¿no? ¿Puede un juez electoral o una jueza electoral ordenar la intervención de comunicaciones? No me respondan de bote pronto, no me respondan ahorita, lo vamos a ver, pero quiero ir sembrando un poquito la inquietud. Por ejemplo, en un caso donde se presuma actos de presión del voto u obtención de recursos ilícitos para las campañas, ahorita vamos a ver. La obtención por medio del engaño también es, por ejemplo, una forma ilegal de obtener la confesión. La coerción ilegal, o sea, las amenazas. La hipnosis. Hace tiempo platicaba yo con una psicóloga, doctora en psicología además, platicábamos acerca de la hipnosis, y yo le decía, oiga, doctora, pero ya dígame la neta, ¿la hipnosis existe o no existe? Y me decía, mira, Octavio, sí existe la hipnosis, hay una técnica para hipnotizar. Dice, pero la hipnosis tiene varios problemas. Me dice, primero, no es una técnica que cualquiera pueda aprender, que fácilmente se aprenda. O sea, no es de que sacas tu mollejón, tu reloj de bolsillo con su leontina y le haces así, y ya se duermen y te dicen que son pollos. No. Primero, es una técnica difícil de aprender. Dice, segundo, no todas las personas son susceptibles de ser hipnotizadas. Hay personas que no se pueden hipnotizar. Tercera, es bastante insegura porque tú no tienes certeza si te está hablando la persona, así me explicaba ella, de lo que vivió, de lo que sintió, de lo que le pasó, de lo que imaginó, o incluso si tú le estás sugestionando para generarle un recuerdo falso. Entonces, no es propiamente que la hipnosis no pueda existir, sino que no sería una prueba lícita aquella obtenida mediante la hipnosis. El uso de narcóticos. Hay ciertas sustancias que hemos conocido genéricamente como el suero de la verdad, ¿no? Hay una serie, no creo si está en Prime o en Netflix, que se llama The Man in the High Castle, el hombre del castillo alto, no sé si alguien de aquí la haya visto. Bueno, hay una escena, para quienes veo que sí la vieron, hay una escena donde, bueno, es un mundo distópico, que se supone que los nazis y los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial y se dividen en Estados Unidos. Entonces, la parte de la costa atlántica la controlan los nazis. Entonces, pero hay resistencia. Entonces, la resistencia intenta matar a un alto jerarca nazi de Nueva York, no lo matan y detienen herido a uno de los que intentaron ejecutar este atentado. Entonces, no logran hacer que confiesen ni preguntándole, ni mediante tortura, ni nada. Entonces, le inyectan una sustancia y va este nazi a interrogarlo y está el otro pobre ahí tirado, todo narcotizado por algún suero que le dieron. Y entonces le empieza a decir, a preguntar, ¿quién te dio la información? ¿Cómo supiste por dónde iba yo a pasar? Y el otro se le queda viendo hacia arriba y dice, es un ángel. Le dice al nazi, el torturado, al que le pusieron el suero, la verdad, le dice, es un ángel. Entonces voltea el nazi con el médico que le había dado la sustancia narcótica. ¿Qué pasó? Dice, bueno, mire, lo que pasa es que estas sustancias lo que provocan es bajar las defensas psicológicas, pero pues no podemos saber qué otro efecto tenga. Y aquí el efecto que tuvo fue, pues no que dijera no que contestara lo que el otro quería, sino simplemente andaba en un viaje. Entonces, aparte de la evidente inseguridad que habría de una declaración obtenida mediante narcóticos, pues tampoco tenemos la garantía de que esto sea real. Entonces, prueba ilícita. Y desde luego las pruebas que se obtienen con violación al derecho de la defensa, que vamos a ver alguno de ellos que es relevante. Nuestra Constitución nos establece algunas bases respecto a la prueba ilícita. Entonces, por favor, quien quiera ayudarme a leer esta lámina, simplemente que active su micrófono y la lea, por favor. A ver si ya me escuchan. Fundamento Sí jurídico. De acuerdo, doctor. Fundamento jurídico de la exclusión. Artículo 16. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará plenamente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito,
En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Inciso A de los principios generales. Fracción décima. Cualquier prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales será nula. Perfecto. No, hasta ahí está bien. Muchas gracias por tu amable lectura. A ver, nuestra Constitución considera esencialmente que el tema de la prueba ilícita es un asunto penal y que forma parte, o sea, la exclusión de la prueba ilícita, entonces, pareciera formar parte, sí, de las reglas del debido proceso, pero digamos que de las reglas del debido proceso en aquellos casos donde el Estado despliega su potestad sancionadora. Estoy pensando en el derecho penal, el derecho disciplinario, el derecho migratorio, el derecho fiscal. Pero la realidad es que es más amplio. La exclusión de la prueba ilícita, aunque parece que es solamente un tema penal, la exclusión de la prueba ilícita podemos enfocarla como una manifestación de las reglas del debido proceso, que como ustedes saben, el debido proceso es un derecho fundamental que tenemos todas y todos respecto de cualquier juicio, en principio de cualquier materia, que se pueda enderezar en nuestra contra. Entonces, en cualquier juicio que se pueda enderezar en nuestra contra o en contra de alguien, pensando, por ejemplo, en la materia electoral, podríamos suponer la posibilidad de que se ofrezca una prueba de naturaleza ilícita. Aquí el ejemplo que nos habla la Constitución es de las comunicaciones privadas. Y comunicaciones privadas, aunque cuando se redacta la Constitución está pensado para temas de correo, la verdad es que el día de hoy es mucho más amplio. O sea, sí es el correo postal tradicional, pero también son los servicios de mensajería, pero también son los servicios de mensajería instantánea, pero también son las aplicaciones que tienen servicios de comunicación, pero también son los correos electrónicos. Y entonces nos establece que es posible ofrecer estas comunicaciones siempre y cuando puedan presentarse dos supuestos. Uno, que las ofrezca directamente a alguna de las personas que participaron en ese diálogo, o dos, que haya existido una orden judicial, por ejemplo, para la intervención de comunicaciones. Por tanto, en principio, toda comunicación privada es una comunicación que no puede ofrecerse en juicio. Es cierto, no se puede ofrecer en juicio penal, pero no se puede ofrecer en ningún otro juicio. Entonces, la regla general es no se puede ofrecer. Esta regla admite dos excepciones. La primera excepción es que sea voluntariamente ofertada o presentada por alguna de las partes de esa comunicación. Esa es la primera excepción. La segunda excepción es que provenga de una intervención telefónica, por ejemplo, de una grabación o de un pinchamiento de un teléfono, por ejemplo, autorizado por el juez o la jueza penal competente. Por lo tanto, y esta es una regla que es importante para uno de los casos electorales que vamos a ver. Por lo tanto, si tú pretendes ofrecer en juicio una comunicación privada como elemento probatorio, tú, o sea, quien lo está ofreciendo, tiene que acreditar el origen de esa comunicación. ¿Y por qué y cómo la está ofreciendo? No se vale que tú digas, pues me la dejaron aquí afuera. No, pues no le puedo decir cómo la obtuve. No, lo tienes que decir. Porque en principio están excluidas y solo se podrán permitir de cualquiera de estas dos formas. Por lo tanto, el origen del por qué tienes tú esa comunicación o por qué esa comunicación se volvió pública, el origen debe ser un origen lícito. Si no, la prueba no se va a valer. Y vamos a ver esto que yo sé que ahorita suena un poco dogmático o teórico, lo vamos a ver por referencia a casos concretos. De igual manera, tenemos disposiciones convencionales que se refieren al tema de la prueba ilícita. En primer lugar, el Pacto de San José, o sea, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que nos señala que en todos aquellos países que formamos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se debe de excluir de cualquier juicio las pruebas obtenidas mediante coerción, ya sea coerción física, o sea, violencia, o coerción moral, la presión. La Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su artículo 10, también nos señala que no deben ser admisibles
las confesiones obtenidas mediante tortura. Situación que se reitera en el artículo 15 de la Convención contra Tortura y otros tratos crueles o inhumanos o degradantes. Entonces, tenemos bases constitucionales, pero también convencionales, para excluir en México la prueba ilícita. Antes de conocer el desarrollo doctrinal de la prueba ilícita en Estados Unidos, que insisto, es el antecedente de cómo la entendemos en México, vale la pena hablar de cómo empezó esto a surgir. Y tendremos que referirlo en primer lugar por referencia al derecho colonial y al derecho inglés clásico. Insisto, porque de ahí viene después la doctrina jurisprudencial, que es la que tenemos en México. En el derecho británico de la época de las colonias, de hecho, en el derecho británico actual, no existe una exclusión absoluta de la prueba ilícita. No existe. En eso se parece mucho al derecho alemán. Lo que existe es una obligación de quien juzga, del juez o la jueza, de valorar si la prueba puede ser admitida o no, o debe ser excluida, atendiendo a qué derechos se violaron y el grado de violación de esos derechos. De igual manera, se acepta que las autoridades, en particular las autoridades, no pueden andar violando derechos para obtener pruebas, particularmente en asuntos de tipo penal, pero no exclusivamente, pero particularmente. Sino que las autoridades deben de conducirse en todo momento respetando los derechos fundamentales. Por tanto, en el derecho inglés se da algo que a nosotros nos puede parecer paradójico, también en el derecho alemán, que es la situación de que una prueba obtenida ilícitamente, de la cual se acredite fuera de toda duda la ilicitud, sin embargo, sea admitida en juicio. Y a pesar de ser admitida y valorada en juicio, tomada en cuenta para dictar la resolución, a pesar de todo eso, se imponga un castigo a la autoridad que la obtuvo ilícitamente. Fíjense qué interesante. Una autoridad obtiene una prueba de manera ilegal, la ofrece dentro de un juicio, consigue ganar el juicio, pero se lleva un castigo. Porque lo que juzgaban o consideraban adecuado los tribunales coloniales americanos y los tribunales ingleses era que había que castigar al que obraba mal, pero que no obstante de que hubiera actuado de manera ilegal o de manera inadecuada, la prueba que había obtenido podría ser válida en un juicio, realizando un ejercicio de ponderación. Lo voy a poner con un ejemplo. Voy a dejar de compartir un momento porque quiero verles. A ver, les voy a platicar un asunto alemán. Bueno, de hecho son dos asuntos. Son asuntos reales, concretos, pero es para ilustrar este punto. Habemos personas quienes tenemos la costumbre de anotar todo en libretitas. Hay quien lleva diarios, yo nada más anoto ahí los cosas que tengo que hacer o cosas que leo. Bueno, libretitas. Entonces, en sendos juicios, la policía alemana obtiene ilícitamente las libretas, los diarios personales de dos personas distintas. En uno de esos, pero en ambos casos se parecen porque es la policía la que sin orden obtiene, se hace de esos documentos, sin orden judicial, sin autorización, o sea, ilícitamente, lo que quiero decir. En el primero de estos supuestos se obtiene la libreta, el diario de esa persona, y cuando la policía se pone a revisarlo, encuentra que esta persona está planeando la muerte de otra y está realizando todos los actos tendentes necesarios para matarla. En el caso de la segunda libreta o del segundo diario, lo que encuentran es que esa persona, que es otra, está desfalcando al fisco. No está pagando los impuestos que tiene que pagar, pues. En ambos casos son acusados penalmente. Uno por homicidio en grado de tentativa y otro, ambos eran hombres, por eso utilizo el plural masculino, y otro por intento de defraudación fiscal o defraudación fiscal, digamos, en grado de tentativa. En el primer caso, sí se admite la prueba. En el segundo caso, no se admite la prueba. Y alguien de ustedes me podría decir, sobre todo quienes se adhieran a la idea de la prueba ilícita como un tema de derechos humanos. Me podrían decir, oiga, doctor, pero la ilicitud es la misma.
porque entraron a la malagueña a casa de alguien y agarraron su diario sin autorización y sin orden judicial. Si la ilicitud, si el acto ilícito es el mismo, la consecuencia debería ser la misma, la exclusión de la prueba. ¿Cómo está eso de que en un juicio sí se acepta y en otro no? Bueno, porque en el derecho alemán, como en el derecho británico y en el derecho americano anterior a los casos que voy a platicar, lo que se exige es una ponderación. A ver, no puedes en automático excluir la prueba, tienes que estudiar el caso concreto. Entonces, en el primer caso, vinculado con el homicidio, con un intento de homicidio, con un homicidio en grado de tentativa, para ser más técnicos, lo que hace el juez penal alemán es decir, a ver, ¿hay una violación de un derecho humano en la obtención del diario? Sí, sí lo hay. Por lo menos el derecho a la intimidad. No hay duda. Ahora, ¿cuál es el otro derecho que está enfrente? El derecho a la vida. Entonces dice el juez penal alemán, en este caso específico, yo debo de considerar que el derecho a la vida es más importante que el derecho a la intimidad y por lo tanto admito la prueba. Aunque pueda ordenar un castigo para el policía que lo obtuvo ilegalmente, que se le suspenda, 5 horas de sueldo, que se le despida, se le baje de rango, no sé, cualquier cosa. Pero entonces lo voy a admitir. En el segundo supuesto, tenemos también el derecho a la intimidad de quien es la persona dueña del diario, y tenemos por otro lado el derecho del Estado a obtener recursos pues, para financiarse, que tiene un interés legítimo en esto. Pero la pregunta es, ese interés legítimo del Estado, que no es un derecho humano, ¿puede más que un derecho humano, que es el derecho a la intimidad? Y la respuesta del juez penal fue que no, porque como ustedes saben, en principio, ¿qué es lo único que puede limitar a un derecho humano? Pues otro derecho humano, que en el primer caso es lo que encontramos, el derecho humano a la vida y el derecho humano a la intimidad. En el segundo caso encontramos el derecho humano a la intimidad frente al justo título de la autoridad de cobrar impuestos, pero este justo título no es un derecho humano. ¿Me van siguiendo? Entonces, en el modelo alemán y en el modelo británico, no se da en automático la exclusión de la prueba ilícita, sino que se tiene que analizar caso por caso. Sin embargo, el modelo británico es un modelo que se desarrolló en ausencia de una constitución escrita. Como ustedes bien saben, la constitución inglesa es parcialmente escrita, parcialmente son leyes, parcialmente son costumbres, parcialmente son sentencias. Entonces, no es propiamente una constitución escrita. Y el modelo alemán, que sí hay constitución escrita, es reciente, digamos, es la constitución de Bonn del 48, pero es un modelo que se fue desarrollando siguiendo antiguos antecedentes anglosajones. El modelo americano no, porque cuando se empiezan a presentar los primeros asuntos donde se cuestiona modernamente la prueba ilícita, los americanos, el primer caso que es el Boyd versus United States de 1886, los jueces americanos empiezan a dar cuenta que ya no es tan fácil seguir la costumbre británica, porque a diferencia de los británicos, los jueces americanos tienen una constitución escrita. Una constitución escrita que además ha sufrido distintas reformas, las famosas enmiendas constitucionales. Pocas, pero las tiene. Y que entre esas enmiendas se encuentra la segunda y la quinta, que tienen que ver con la prohibición de la autoinculpación. Y entonces se empieza a plantear por parte de los abogados ante la Corte norteamericana, se empiezan a plantear cuestiones acerca de esta ilicitud de la prueba, ya no a partir de los antecedentes británicos, sino a partir de interpretaciones de la Constitución americana. Eso obliga a abandonar los criterios ingleses, que son los que he narrado y que son, insisto, como los criterios alemanes, a abandonarlos y empezar a construir su propia doctrina de la prueba ilícita. El primer asunto donde esto se empieza a construir es el caso Boyd versus United States de 1886. A estos primeros casos les voy a llamar yo los casos iniciales, porque son cuando empezó a surgir la idea de la ilicitud de la prueba. Más adelante vamos a encontrarnos los que les hemos llamado los casos de la consolidación, o sea, cuando ya se desarrolla perfectamente la doctrina de la ilicitud de la prueba.
Y después, a partir de los años 60 del siglo pasado, aunque hay un antecedente que es el Wolf del 49, vamos a ver lo que les llamamos los casos de la crisis. Esto es, cuando el concepto de la exclusión de la prueba ilícita entra en crisis y se empiezan a crear las excepciones, que son muy importantes porque las recoge nuestra jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces vámonos con el caso Boyd versus United States, que yo le llamo un caso de flojera probatoria. Para mí este es un asunto de flojera probatoria. Ahora van a ver por qué. ¿Se acuerdan que yo les narraba que la policía moderna, por llamarlo de alguna manera, nace en los puertos de Estados Unidos? Pues este es un asunto justamente de un puerto. Resulta que entre la policía y la fiscalía y el IRS norteamericano encuentran que hay una importación ilegal de vidrio de Inglaterra a Estados Unidos. Es una importación ilegal porque no hay una autorización para realizarla y para realizar la venta. Entonces, encuentran el cargamento. Encuentran el cargamento, pero no tienen la claridad de a quién pertenece ese cargamento. Y por alguna razón que nunca ha quedado muy clara, asumen que ese cargamento le pertenece a Don Boyd. Porque Don Boyd es un comerciante norteamericano que se dedica a eso, a la compra de vidrio soplado en Inglaterra y su venta en Estados Unidos. El señor Boyd les dice, sí es cierto, yo me dedico a eso, pero ese cargamento no es mío. Nosotros sabemos que sí es tuyo. No es mío y pruébenmelo. Te lo vamos a probar. Entonces, en base a una ley fiscal, le requieren a Boyd que expida una factura por ese cargamento. Obviamente Boyd les dice, no te la voy a expedir, porque si yo te expido la factura, estoy fabricando una prueba en mi contra. Porque si yo te expido la factura, yo estoy aceptando que ese cargamento es mío. Como ese cargamento no tiene un pedimento, no tiene una orden de autorización, con mi factura tú me vas a acusar y me vas a cobrar. Entonces el IRS norteamericano le dice, sí, cierto, para eso la quiero. Nada más que te voy a decir una cosa, si tú no me das la factura, esta ley que me faculta a mí a pedírtela, me permite meterte a la cárcel. O sea que tú decides, ¿quieres bote o quieres pagar? Perdónenme el tecnicismo jurídico. Entonces, ¿qué es lo que hace Boyd? Pues expide la factura. ¿Qué es lo que hacen las autoridades americanas? Pues la acusan de importación ilegal. Y el asunto llega ante la corte. Y lo que la corte determina en este caso es, a ver, fiscalía, a ver, IRS, a ver, policía. ¿Qué pruebas tienes de que esto es de Don Boyd? Mire, me dio la factura. Ok, pero Boyd me dice que te dio la factura porque tú se la pediste. Sí, pues yo se la pedí. ¿Para qué está la ley que dice que se la puedo pedir? Ok. Pero fuera de eso, o sea, tú se la pediste porque tú dices que eso es de Boyd. Sí. ¿Qué pruebas tienes? No, pues es que supongo, es que un chivatazo me dijeron, el pitazo, tengo la suposición. No, a ver, no, tú no tienes nada. Tú estás obligando a Boyd a que se autoinculpe. Y eso va en contra de la quinta enmienda. Por lo tanto, va para atrás tu acusación. Tu petición de la factura es totalmente ilegal porque lo que le estás pidiendo, o sea, lo que estás haciendo es, le estás obligando a construir una prueba en su contra. Y entonces, el primer caso donde en Estados Unidos se empieza a desarrollar la idea de la prueba ilícita es es el Boyd versus United States de 1886. Los siguientes casos tienen que ver con juego ilegal. Quiero que observemos algo. El primer caso, el Boyd, es un caso de 1886. El siguiente caso es un caso de 1914. Entonces, pareciera que el Boyd en su momento no llamó mucho la atención, pero vamos a ver cómo cada vez más va a llegar un momento incluso donde veamos un caso de un año y el siguiente caso es del año siguiente. O sea, cada vez más empezó esto a volverse en un tema importante. Casos de juego. A ver, ustedes saben que en Estados Unidos la regulación del juego es muy compleja, porque hay reglas federales, pero también hay reglas locales para el juego. Entonces, hay estados de la Unión Americana donde está prohibido hasta las loterías. Si no me equivoco, Utah es uno de estos estados. No se valen ni las rifas entre amigos, pues. Están totalmente prohibidos. Hay otros donde sí se permite. Estoy pensando en Nueva Jersey, Atlantic City, o estoy pensando en Arizona, Las Vegas.
Entonces hay regulación local, pero también hay regulación federal que, por ejemplo, le permite a los grupos indígenas, a los grupos originarios de Estados Unidos, tener sus casinos, aunque el estado del lugar niegue esta posibilidad. Entonces, es muy complejo. Por eso también, por ejemplo, tú no puedes andar mandando billetes de lotería o de sorteos por correo en Estados Unidos, porque eso puede ser un delito federal. Entonces, la regulación de juegos y sorteos en Estados Unidos es sumamente compleja, muy complicada, muy complicada. Es casi tan complicada como nuestro derecho electoral en México. Bueno, el caso Adams versus Nueva York es un caso donde hay temas de juego ilegal y se está investigando al señor Adams de que está cometiendo cuestiones de juego ilegal. Entonces, la policía obtiene una orden de cateo. Aquí sí hay orden de cateo. La orden de cateo que obtiene la policía de Nueva York dice, tú puedes entrar a la casa de Don Adams y te puedes llevar todos los implementos y parafernalia que encuentres vinculados al juego. O sea, todo lo que encuentres vinculado al juego te lo puedes llevar. Muy bien. Un día Don Adams está trabajando, la policía sabe que está trabajando, sabe que la casa está sola y entra con orden judicial. Y encuentran, pues le encuentran que la baraja, que la ruleta, que los dados, que el conquián, que el turista. No le encuentran Xbox nomás porque no había, pero le encuentran todo lo encuentran. Y entre otras cosas le encuentran recibos de deudas de juego. Porque además Don Adams prestaba dinero para el juego. Entonces, en su escritorio, encuentran, físicamente en su escritorio, encuentran estos recibos. Entonces, pues se los van a llevar. Pero un policía dice, oigan, es que si nos llevamos nada más los recibos así, Adams va a decir, no es mi letra, me lo sembraron, estos policías ya saben cómo son, me sembraron ahí, señor juez, los recibos. Entonces, para evitar que Adams diga eso, miren, aquí están, en este mismo escritorio, aquí junto a los recibos de juego, están estas cartas a su mamá y a su hermana, donde pues les cuenta pues de su vida y de cómo estuvo el clima y de qué comió ese día. O sea, que no tiene nada que ver con el juego. Pero que él no puede negar que son sus cartas. Por lo tanto, vamos a llevárnoslas también porque van a servir como prueba de que los recibos están escritos con la letra de Adams, sobre todo por si hay que hacer un peritaje. Entonces, los otros policías dicen, ay, se te prendió el foco, Godínez, ¿no? Pues órale, va, o Smith, no sé cómo haya sido el nombre, ¿no? Y se llevan todo. Y acusan a Don Adams. Cuando lo acusan, los abogados de Adams lo defienden diciendo, a ver, espérame, no, tú no podías llevarte esos documentos. ¿Sabes que tenía orden de cateo? Sí, pero tu orden de cateo era solamente para parafernalia vinculada con el juego, no para otras cosas. Pues es por si tu cliente decía que no, a ver, tú no puedes hacer eso. Tú tenías una orden de cateo y solo te puedes circunscribir a la orden de cateo. Por lo tanto, estos recibos, no los recibos, perdón, estas cartas que tú estás presentando como pruebas deben de ser excluidas porque es prueba ilícita. Y la Corte le da la razón. 1904, brincamos a 1914. Fíjense entonces cómo ya nos vamos cada vez más el periodo de tiempo de temas de la prueba ilícita se van reduciendo. Seguimos con los casos iniciales. El Weeks versus United States de 1914. Es otra vez un caso de juego ilegal. Nada más que aquí, lo que sucede es un arresto y una incautación de papeles sin orden judicial. En el caso anterior, en el Adams, sí hubo una orden, pero digamos que la ejecutaron en exceso, diríamos el día de hoy. En este no hay orden, pero la policía dice, para mí hay flagrancia, entonces pues, te agarro y todo lo que está aquí me lo llevo y te detengo y me llevo las cosas. Y todo lo someto a un juicio. Pero en Estados Unidos, ustedes saben, bueno, a ver, voy a dejar de compartir porque quiero verlas. En Estados Unidos, el proceso penal, digamos, tiene dos etapas. Un proceso que se lleva ante el gran jurado y luego propiamente el juicio. El gran jurado es una institución de control hacia las fiscalías. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando una fiscalía considera que ya tiene armado un caso, presenta ante ese gran jurado el caso y las pruebas que tiene. La defensa lo que trata es, obviamente, de desacreditar las pruebas o el alcance de las argumentaciones
de la fiscalía. El gran jurado lo único que tiene que decidir es si la fiscalía tiene un caso lo suficientemente sólido para realizar la acusación. Entonces, el gran jurado solamente puede decir dos cosas. Sí, ya tienes un caso lo suficientemente sólido, pasa por esa puerta, por favor, vas a entrar al juzgado penal y ahí haz la acusación. O puede decir, ¿sabes qué, fiscalía? No, yo veo que tus pruebas todavía están muy endebles, el caso está muy endeble, entonces todavía no puedes acusar. Por eso, insisto, es un mecanismo de control sobre las fiscalías. El gran jurado no va a determinar la responsabilidad. O sea, no va a decir si la persona es culpable o no, o si debe quedar libre o no. Lo único que va a decir es si la fiscalía tiene los elementos suficientes para realizar una acusación. Cuando están en esa etapa, ante el gran jurado, los abogados del acusado dicen, oye, esas pruebas con las que quieres acusar a mi cliente son pruebas ilícitas, porque no había orden de detención ni había orden de cateo. Entonces, ante el gran jurado, solicito que me las regreses. La fiscalía dice, no, porque si te las regreso se me cae el caso. ¿Se fijan? El asunto llega ante la corte. Y entonces la corte dice a la fiscalía, a ver, ¿con qué estás acusando? Pues miren, le encontramos estos y estos papeles, estos documentos, estas pruebas. Ok, aquí está la baraja y el conquian que le encontramos. Órale, a ver, ¿dónde está la orden de cateo? No, pues es que no había orden de cateo, pero yo pensé que sí podía. No, tú pensaste mal, tú no podías. Por tanto, en esta etapa, digamos que es una etapa de control previa a la acusación formal, le tienes que regresar sus cosas al acusado. Oye, corte, pero es que si se las regreso, ya no tengo pruebas para acusarlo. Efectivamente, ya no tienes pruebas para acusarlo. Tienes que hacer bien tu investigación. O sea, no es que ya en automático es inocente, es que se te cae el caso y lo tienes que volver a alimentar y a ver si juntas las pruebas, pero ahora sí de manera legal para poderlo acusar. Entonces, ahí tenemos este antecedente. Llegamos a 1920, que es donde yo empiezo, bueno, no solamente yo, empezamos a decir que ya tenemos los casos de la consolidación. Y vamos a ver un caso que es muy importante, es muy famoso, es muy importante para los antecedentes mexicanos, que es el caso Silverton versus United States. En este caso, nace la doctrina de los frutos del árbol envenenado. The poisonous tree fruits, o the fruits of the poisonous tree. Aunque en este asunto todavía no se le llama así. Entonces, aquí nace y ya después la bautiza. Pero aquí nace esta doctrina. La doctrina de los frutos del árbol envenenado no es más que lo que vimos hace un momento como la ilicitud indirecta. Es una ilicitud indirecta. A ver, ¿de qué va el asunto? Bueno, situémonos históricamente, 1920. Quiero que vean el dibujito de la izquierda. Este dibujo es un dibujo hecho específicamente para ilustrar este juicio. Está muy interesante, por eso lo puse. La compañía Silverton es una compañía maderera y papelera que, pues según algunas investigaciones que están haciendo en el IRS, está evadiendo impuestos. Entonces, pues hay que conseguir las pruebas de que está evadiendo impuestos. Entonces, lo que hacen los agentes de la autoridad es que en circunstancias de nocturnidad, dirían los penalistas y las penalistas, y en fin de semana, se meten a las oficinas de Silverton. En un fin de semana. Buscan los papeles que demuestran ingresos y egresos, se los llevan, los fotocopian y los regresan en el mismo fin de semana. De manera que cuando llegan la gente de Silverton el lunes, no se dan cuenta de que les habían sacado los papeles y se los habían fotocopiado, porque regresaron y estaban en el mismo lugar. Entonces los de Silverton no se dieron cuenta de nada. Lo que hacen las autoridades es, estudian las fotocopias que sacaron, y por eso decía que el año es importante, o sea, el día de hoy uno tiene hasta fotocopias, puede hasta fotocopiar en la casa, ¿no? Pero en 1920 no había lugares de fotocopias, eran las máquinas gigantescas que solamente algunas empresas podían tener o algunas áreas de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, entonces no era tan fácil saber que te habían fotocopiado, pues es lo que quiero decir.
Estudian las fotocopias y de las fotocopias desprenden que efectivamente Silverton está realizando evasión fiscal. Entonces lo acusan y acusan a la empresa con las fotocopias, porque ustedes saben que existe una presunción. La existencia de las fotocopias hace presumir la existencia ¿de qué? Una regla procesal. La existencia de una copia hace presumir la existencia ¿de qué? Del original, ¿no? Entonces, te ofrezco las copias para que saques el original. En ese momento es cuando Silverton se da cuenta. Silverton y sus abogados no se dieron cuenta antes. Entonces, cuando llega la acusación, a ver cómo me la pruebas. Y en el juicio, ¡ay, canijo! Tienen las fotocopias de mi documentación fiscal, de mis ingresos y de mis ingresos. ¿Cómo las obtuviste? Yo no te las di. ¿Cómo las obtuviste? Y entonces la autoridad tiene que decir, mira, pues la neta, un fin de semana me metí a tus oficinas, las saqué, las fotocopié. Entonces, como tengo las fotocopias, los originales existen. Pero además, no es prueba ilícita, dicen las autoridades. Lo que hubiera sido ilícito es, siguiendo los antecedentes del Weeks y del Adams, lo que hubiera sido ilícito es que yo, tus libros contables, los hubiera ofrecido en el juicio. Eso hubiera sido ilícito, porque reconozco que entré sin orden. Pero yo no te estoy ofreciendo los libros contables, yo te estoy ofreciendo las copias, las fotocopias de los libros contables. Entonces dicen los abogados de Silverton, sí, pero lo que tú quieres probar con eso es que existen los originales. Entonces los del IRS, pues sí, la neta es lo que quiero probar, porque con eso te voy a inculpar. El asunto llega ante la corte y lo que la corte dice es, a ver, este es un caso de lo que ahora le llamamos ilicitud indirecta, o de lo que después se llamó la teoría de los frutos del árbol envenenado. ¿Cuál es el árbol envenenado? El meterte sin autorización a sacar los documentos. Por tanto, dice la corte, cualquier cosa que hagas con ellos ya es ilícita. O dicho de otra manera, sacar una fotocopia no es un acto ilícito. Lo que es ilícito es fotocopiar documentos que obtuviste de manera ilegal. Por tanto, las fotocopias que tú estás ofreciendo en juicio son una prueba ilícita, no por sí mismas, sino que su ilicitud es derivada o indirecta porque fotocopiaste documentos a los que tuviste acceso de manera ilegal. ¿Sí voy siendo claro? Perfecto. Famoso caso Silverton. Entonces, esta es la doctrina, que es muy famosa y que se sigue aplicando. A ver, las pruebas ilícitas son pruebas ilícitas aquellas realizadas a partir de informaciones también ilegales o de pruebas también ilegales, como transcripción de documentos obtenidos ilegalmente o transcripción, por ejemplo, de grabaciones de conversaciones intervenidas ilegalmente. Llegamos al Gowlet versus United States y fíjense, el Silverton es de 1920. Cuando empezamos, 1886. Brincamos a 1904. Luego 1914, ya se empezaron a acercar. Luego 1920, ya más cerquita. Y ahora llegamos al Gowlet, 1921. Cada vez más empezaban a hacer cerca los asuntos. Y aquí lo que tenemos es el Gowlet. Sí, es el Gowlet. A este caso le llamo yo el caso del vecino chismoso. El señor Gowlet parece que está cometiendo algún tipo de fraude gubernamental. Y para hacer la investigación no consiguen una orden, sino que van y le tocan. Don Gowlet no se encuentra ese día en su casa, pero sí el vecino. El vecino se asoma. ¿Qué quieren ustedes? No, a mí somos aquí agentes de la ley, estamos buscando a su vecino, pero pues ya vimos que no está. Entonces el señor, el vecino les dice, bueno, no está, pero miren, ¿ven esa macetita de allí? Sí. Bueno, abajo de esa macetita siempre deja la llave de su casa. Entonces la policía, ¡hombre, qué detallazo! Muchas gracias, ¿no? ¡Fum! Se meten y pues le encuentran todo lo que ustedes se imaginarán, ¿no? Entonces sacan todo eso y lo presentan en juicio para refundir a Don Gowlet, ¿no? Nada más que los abogados de Don Gowlet lo que plantean en el juicio es, espérate, papá, ¿dónde sacaste tus documentos? Pues es que entré a su casa. ¿Dónde está la orden? No, ¿cuál orden? Pues es que nos dijeron dónde estaba la llave y entramos. ¡Ah, canijo! O sea que porque el vecino te dio chance de pues entrar a mi casa, ¿no? El asunto llega ante la corte americana y la corte dice, no, papá, espérate, no, tú no puedes hacer eso.
Tú no puedes condenar a alguien con pruebas obtenidas de esa manera. Oye, pero es que mi reglamentación y mi legislación me permite hacer lo que hice. No, espérame, dice la Corte. A ver, no. Es un asunto de derechos humanos. Bueno, no dice derechos humanos porque ese no es el discurso de la Corte americana. Lo que la Corte dice es contrario a la quinta enmienda, a la segunda y a la quinta enmienda. Es inconstitucional. Y tú no puedes alegar que la ley te permite violar la Constitución. Entonces, bueno, el caso, ya tuvimos un caso de flojera probatoria y ya tuvimos un caso de un vecino acomedido. Yo me acuerdo en mis épocas de abogado, llevé algunos asuntos de alguna caja popular, no diré cuál, pero la Caja Libertad, hace ya muchos años. Y había, por ejemplo, ciertos lugares donde uno iba a embargar que pues, eran zonas donde veían un abogado y veían gente de los dos y ya suponían a qué ibas. Entonces, nunca te abrían y los vecinos no te daban información. Ya hubiera yo querido un vecino así acomedido, no que me abría la puerta del que voy a ejecutar, pero pues, por lo menos que sí me dijera que lo encontraba, pero pues no tuve esa suerte. Bueno, llegamos al caso de don Agnello. El señor Agnello, o Agnello, no sé, italiano, no sé cómo se pronuncia, si alguien de aquí lo sabe, agradeceré me lo indique. Es un señor que lo están investigando por posible cuestión de tráfico de drogas. Se meten a su casa y le encuentran supuestamente una lata con cocaína. Ahí estoy poniendo una foto similar. No es la del caso Agnello, obviamente, pero pues es una foto similar. Es una lata llena de cocaína. Entonces, pues lo acusan a don Agnello. Y como prueba ofrecen la lata con cocaína. Pero por alguna razón que no está clara, yo supongo que cambió de abogados. El chiste es que no está claro. En la etapa que yo les decía del gran jurado, tu abogado no solicitó la exclusión de la lata. Debió haberlo solicitado, pero por alguna razón no lo solicitó. Entonces, pues la autoridad dice, ay, ya la libré, porque lo tenía que solicitar aquí. Recordando los asuntos que veníamos platicando aquí del Wix, ¿verdad? Bueno, no lo solicitó. Cuando llega ya al juicio penal formalmente, cuando ya está acusado, su abogado solicita la exclusión de la lata. Seguramente era otro abogado, ya había cambiado. La exclusión de la lata con cocaína. La fiscalía se opone y da dos razones. Dice, a ver, no, espérame. Eso lo tenías que haber solicitado, no ahorita en el juicio, sino en la etapa preparatoria. Esto es, en la etapa, vamos a llamarla etapa preparatoria, sé que técnicamente no es correcto, pero vamos a llamarla así. En la etapa ante el gran jurado. Ahí debiste haber solicitado la exclusión de la prueba y además debiste haber solicitado que se te regresara la lata. Porque los antecedentes, lo que decían era que solicitabas que te regresaran los documentos, ¿se acuerdan? Eso solicitaba. Entonces, tú debiste haber solicitado aquí, perdón, tú debiste haber, en la etapa ante el gran jurado, debiste haber pedido la exclusión y solicitar que te regresaran la lata. Y el abogado les dice, ¿cómo voy a solicitar que me regreses la lata de cocaína? Yo estoy diciendo que esa lata tú me la sembraste. Si yo solicito que me regreses, o sea, que le regrese a mi cliente la lata de cocaína, estoy confesando el delito. Entonces, no, papá, no, espérame, no. Y entonces dice la fiscalía, bueno, pero el chiste es que no lo solicitaste cuando debías. Tu derecho precluyó. El asunto llega ante la corte. Todos estos son criterios de la corte, o sea, por eso digo, llega ante la corte. Todos llegan a la corte, todos estos llegan a la corte americana. Y la corte americana lo que dice es, a ver, espérame, tiene razón el abogado. No iba a solicitar que le devolvieran la lata, porque entonces, ¿con qué lo ibas a acusar? Pues con la solicitud de la devolución, ¿no? Es como el primer asunto, es como el void. O sea, lo que quería la autoridad prácticamente era una preconstitución de pruebas en contra, ¿no? Bueno, primero. Segunda, a ver, no. La ilicitud de la prueba implica que una prueba que se quiere ofrecer en juicio fue obtenida ilegalmente. Por tanto, la circunstancia de la ilicitud se da al inicio, esto es, en la manera en la que se obtuvo. Por lo tanto, en ese momento es donde se dio la violación de derechos humanos. Y esa violación no puede ser convalidada por una regla procesal de prescripción o caducidad. Por lo tanto, ¿en qué momento se puede solicitar la exclusión? Dice la Corte Americana. Se puede solicitar, como pasó en el Wix, se puede solicitar en la etapa del gran jurado.
pero también se puede solicitar ya en la acusación, porque la ilicitud de la prueba no depende del momento en el que se va a presentar, sino del momento en que se obtuvo. Esto es muy importante para efectos procesales. Entonces, ¿qué significa que una prueba es ilícita? Lo que significa no es que no se pueda ofrecer, te la van a ofrecer. De hecho, por eso sabes que la prueba existe, porque te la están ofreciendo, ¿no? La ilicitud de la prueba significa que no se puede admitir y por ende no se puede valorar. Por eso, de lo que hablamos a partir de este asunto es de la exclusión de la prueba ilícita. ¿De dónde la estamos excluyendo? Del proceso judicial. ¿Por qué la estamos excluyendo? Porque su obtención fue ilegal. No es un problema de cómo se ofrece. No es un problema de cuándo se ofrece. No es un problema de cuándo o cómo se valora. Es un problema de cómo se obtuvo o de cómo se fabricó. Eso excluye el admitirla en juicio o el valorarla. Y eso queda muy claro a partir del Agnello. Aquí tenemos este caso, históricamente entra en la época de la consolidación, pero en realidad no es un caso de la consolidación, que es el Wolf versus Colorado de 1949. Este dibujo que ven aquí también es un dibujo hecho específicamente para este asunto. Y dice, por ahora, los estados, el juez le está diciendo al abogado, por ahora, los estados deben ver a la regla de la exclusión de la prueba ilícita básicamente como una sugerencia. Voy a comentar el asunto. Voy a dejar de compartir porque quiero verles. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. El asunto es el siguiente. En un asunto local de Colorado, se hace de nueva cuenta un tema de cateo ilícito, un cateo sin orden, allanamiento y demás. Y se obtienen ciertas pruebas para acusar penalmente al señor Wolf. Los tribunales, los juzgados de Colorado, tanto de primera como de segunda instancia, admiten y valoran la prueba ilícita y lo condenan. Y el asunto llega a la corte. Y los abogados de Wolf lo que señalan ante la corte es, a ver, corte, mira, están todos estos asuntos, los que ya dijimos aquí y otros más, yo nada más me estoy centrando en los más relevantes, todos estos asuntos que tú tienes, todos estos antecedentes que tú tienes desde 1886 de la exclusión de la prueba ilícita. Este es un asunto de prueba ilícita, porque los policías allanaron el domicilio de Wolf, no hay ninguna orden. Por lo tanto, te pido que determines la nulidad de la condena en contra de mi cliente. La corte manda a llamar, a ver, policías, a ver qué pasó. ¿Tenías orden? No tenía orden. A ver, jueces, ¿por qué a pesar de que no había orden, tú admitiste la prueba y la valoraste y condenaste? Y entonces la corte americana se da cuenta de algo muy interesante. Para ese momento histórico, 1949, la legislación procesal americana federal ya había admitido la regla de origen jurisprudencial, como espero haber dejado claro en la explicación, la regla de la exclusión de la prueba ilícita. O sea, ya era un tema legislado. 2/3 de los estados de la Unión Americana, en su legislación procesal, particularmente procesal penal, habían admitido la misma regla. También la habían admitido. Pero 1/3 de los estados, entre los cuales estaba Colorado, no. Y eran estados que seguían con legislaciones orientadas en la antigua doctrina inglesa a la que ya he hecho referencia, la que les obligaba a juzgar el caso concreto. Y entonces la corte dice, la corte norteamericana en el Wolf versus Colorado se pregunta y dice, a ver, la regla de la exclusión la hemos construido esencialmente pensando en asuntos federales. Y ya está en la legislación federal, ya no hay duda. También es evidente que es una regla que aplica en todos los estados donde su legislación sigue la misma idea de la exclusión. No tenemos duda. Pero esa regla de la exclusión debe de existir para todas las entidades. Yo, corte, debo obligar a entidades como Colorado que no la tienen, que no tienen esa regla legislativa a tenerla. Y lo que dice la corte americana es no.
En todos los anteriores asuntos, la Corte había analizado esto desde una perspectiva, llamémosle así, de derechos humanos. Ellos hablarían de una perspectiva desde la segunda y la quinta enmienda. Nosotros diríamos una perspectiva de derechos humanos. Pero aquí la Corte americana cambia el enfoque y lo estudia desde una perspectiva federalista. Y ustedes saben que los americanos tienen un federalismo distinto que el nuestro, donde las entidades son muy celosas de sus derechos, de sus competencias, y no les gusta que el gobierno federal se ande metiendo. Y donde el gobierno federal tampoco suele meterse. Por eso el gobierno federal americano es un gobierno más débil que el gobierno federal mexicano. Nuestro gobierno federal es más fuerte porque tenemos un federalismo más centralizado que prácticamente se está convirtiendo en un federalismo de ejecución. Los americanos no, siguen teniendo el esquema clásico del federalismo dual. Entonces lo que dicen la Corte Americana en este asunto dice, a ver, lo que debe de existir siempre, porque siempre ha existido, desde los antecedentes británicos, es el deterrent effect, que es muy importante, porque también habla de él nuestra Corte. El deterrent effect es el efecto disuasorio. O sea, ¿cuál es el mensaje que nosotros mandamos cuando se excluye una prueba ilícita? ¿Qué mensaje le estamos mandando a la autoridad? Pues el mensaje que le estamos mandando es que no vamos a permitir pruebas ilegales en un juicio y que si tú las quieres ofrecer, pues la consecuencia va a ser que no se va a admitir. Ok. ¿Por qué queremos mandar ese mensaje? Pues queremos mandar ese mensaje para que las autoridades no anden violando derechos. O sea, el objetivo fundamental es que las autoridades no anden violando derechos. Ese es el objetivo fundamental. Más allá del juicio en particular o en concreto en el cual se presente el supuesto. Entonces dice la Corte, para mandar ese mensaje, la única manera es excluir la prueba ilícita, o sea, la única manera es la regla de la exclusión, y la propia Corte se contesta, no. No. Porque las legislaturas locales pueden tomar otras decisiones. Por ejemplo, se puede admitir la prueba ilícita, pero castigar al cuerpo policíaco que la obtuvo, o sancionar al policía que obtuvo la prueba ilícita. Entonces, puede ser que en un caso se ponderen derechos, hoy le llamaríamos así, obviamente la Corte americana no usa esos términos, pero vamos, lo estoy tratando de poner en nuestro español jurídico, ¿no? Se ponderan derechos, pero viene un castigo para el policía, por ejemplo, que se le baje de rango, que se le despida, se le suspenda sin goce de sueldo. Y entonces, esas medidas tienen el mismo efecto, un deterrent effect, un efecto disuasorio. Esto es, hay una sanción para la autoridad y el mensaje que se le está mandando es el mismo que el que se le manda con exclusión de la prueba ilícita. O sea, el mensaje es, no andes violando derechos porque va a haber consecuencias negativas. O va a haber una consecuencia negativa sobre ti, o no se va a admitir en el juicio. Por lo tanto, determina la Corte en el Wolf versus Colorado, determina que no están obligados todos los estados a admitir, no están obligados todos los estados a admitir la regla de exclusión de la prueba ilícita. Lo que están obligados es a establecer medidas que tengan efecto disuasorio, medidas legislativas o sentencias de los tribunales que tengan efecto disuasorio, pero no necesariamente la regla de la prueba ilícita. Como podemos ver, entonces, es en el caso Wolf versus Colorado de 1949, es en este caso donde por primera vez se cuestiona la regla de la exclusión de la prueba ilícita, que se venía construyendo desde 1886. Entonces, ¡pum!, nos encontramos con la exclusión. Sin embargo, todavía llegamos a tener algunos otros casos. El último, relevante, que es el Elkins, de 1960, todavía donde se vuelve a regresar a un concepto de derechos fundamentales. Quiero que observemos algo. Hasta antes del caso Wolf, la Corte Americana todo el tiempo estaba del lado izquierdo de esta lámina, hasta antes del caso Wolf. Todo el tiempo la Corte Americana estaba diciendo, es un problema de derechos constitucionales, es un problema de derechos humanos. En el caso Wolf, lo que la Corte cambia el enfoque, y de la parte izquierda de la lámina se va hacia la derecha. Y la Corte dice, bueno, no.
es un asunto de legislación secundaria, de si las leyes locales recogen o no recogen esta regla. ¿Se fijan el cambio? ¿Se fijan el cambio? Esto es muy importante entonces, porque estas dos definiciones yo no se las puse así nomás para que vean que sí investigué para la clase, no, sino porque, bueno, sí investigué para la clase, sino porque lo que hacen es mostrar los dos criterios con los que se ha estudiado el tema de la prueba ilícita. La Corte Americana entonces de repente está en la izquierda, de repente se va hacia la derecha. Vamos a ver si nuestra Corte, nuestra Suprema Corte, hace lo mismo. Y también vamos a ver, en el caso del Tribunal Electoral, dónde se ancla. Si para el Tribunal Electoral, en sentencias, no en lo que yo les diga, sino en las sentencias, que es donde hablan los tribunales, si se ancla en un tema de derechos humanos o en un tema de legislación secundaria. Entonces decíamos, en el Wolf versus Colorado, ahí se da el primer movimiento en este sentido. Aquí lo que sucede es que por primera vez se excluye una doctrina que era conocida como la doctrina de la bandeja de plata. ¿Qué es lo que sucedía? Lo que sucedía es que en ocasiones, sabiendo esta regla que se establece en el Wolf versus Colorado, las policías o los agentes del orden público federal presionaban a policías locales para que la ilegalidad, por ejemplo, un arresto ilegal, por ejemplo, un allanamiento, lo cometieran policías locales y les entregaran a la persona detenida o a los documentos o las pruebas que la Policía Federal necesitaba. Pero la Policía Federal no realizaba el acto ilegal porque sabía que si lo realizaba, pues iba a ser prueba ilícita. Entonces, lo que sucedía es que en estos casos, la Fiscalía decía, pues la ilicitud no la cometimos nosotros, lo cometió la policía local. Entonces, no me castigues porque yo no lo hice. Y lo que dice aquí la Corte es, no, espérame, no. O sea, tú dices que no lo hiciste, pero la realidad es que estás presionando a las policías locales para que sean las policías locales las que cometan la ilicitud. Entonces, no, a ver, no importa si la ilicitud la cometió una autoridad local o de un condado o una autoridad federal y va a acusar otra. Eso no importa. Lo que importa, porque el problema no es quién presenta la prueba. El problema es que la prueba se obtuvo de manera ilícita. Entonces, no me importa si la acusación es federal y la prueba se obtuvo ilícitamente por una autoridad local o viceversa. Lo que importa es que la prueba es ilícita y por lo tanto no te la voy a admitir en un juicio federal. Y llegamos por último al último gran caso de la consolidación, que es el caso Mapp versus Ohio. Aquí tenemos a la persona que sufrió este caso, Dolly Mapp, que nos está viendo desde su sillón con ojos críticos, a ver si explicamos bien su asunto. El asunto está de la manera siguiente. Doña Dolly Mapp tenía un novio, el novio vivía con ella. Bueno, y el novio estaba metido en algunos temas que tenían que ver con, pues, cuestiones de mucha agitación política. Recuerden que estamos hablando de los años 50 y 60 en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de la época de la lucha de los derechos sociales, las panteras negras, de todo esto. Entonces, al novio de doña Dolly Mapp, pues lo están persiguiendo por varias cosas. Y hay una orden de incautación en contra del novio de Dolly Mapp, que vive en la casa de ella, por unas cuestiones de explosivos y de juego ilegal. Llegan la policía a la casa de Dolly Mapp y el novio no está y quieren hacer el cateo. Ella les dice, va, ya vi que traen orden, va, está bien, adelante. Nada más les voy a pedir un favor. No iniciemos el cateo, sino hasta que llegue mi abogado. Y los policías, no, vamos a empezar el cateo ya ahorita. Hacen el cateo, no encuentran nada que tenga que ver con el juego o con explosivos, pero encuentran algunas cosas que asumen que pueden preconstituir algún delito vinculado con pornografía. Bueno, entonces, son policías federales. Toman esos materiales que daban lugar a una acusación local, no a una acusación federal, y las autoridades locales acusan a Dolly Mapp. La acusan con materiales que fueron encontrados en un cateo que había sido autorizado por un juez federal para una investigación federal. Y lo que dice aquí la Corte es, no, espérate, a ver, Policía Federal. ¿Tú tenías una orden de cateo para incautación y para juego? Sí. ¿Para explosivos y juego? Sí. ¿Encontraste algo de explosivos y juego? No. ¿Qué encontraste? Pues estas cosas que creo que daban lugar a alguna acusación local. Ok, ¿y por qué te las llevaste?
Pues porque tenía orden de cateo. Sí, güey, pero tu orden de cateo no es general. Tu orden de cateo era exclusivamente para un asunto federal, porque este otro asunto es un asunto local. Tú no te podías llevar esas cosas. Por lo tanto, la acusación se desestima. Y es, digamos, el último gran caso de aquellos en los cuales se dio la exclusión de la prueba ilícita. Antes de pasar a la etapa de preguntas, respuestas y comentarios, que seguramente será muy enriquecedora, quiero platicarles el último asunto, que es el primer asunto de la crisis, el último asunto de la sesión de hoy, que es el caso Schemberger versus California de 1966, que esta lámina también lo ilustra. A ver, ¿qué es lo que sucede? Hay un accidente de tránsito, muy feo. Hay personas heridas, no sé si fallecidas también, un accidente muy desagradable. Llega la policía y pues ven el suceso y lo que decide, lo que ven los policías les hace presumir que el accidente lo provocó el señor Schemberger y que el señor Schemberger venía alcoholizado. Pero él también sufre las consecuencias del accidente y está en el hospital inconsciente. Quiero que recordemos algo, este asunto es de 1966. Entonces no había como ahora, pues estas cosas que le soplas, ¿no? Pues, del tubito, y a ver, sóplele y tanto, a ver si, ¿no? A mí solamente una vez me han detenido con eso, y venía yo de comer taquitos al pastor, entonces con la pena, le va a llegar ahí el cebollazo, pero pues ni modo, ¿no? Nada más salió harto tapa al pastor. Pero bueno, pues ahí tenía uno que soplar y ya. En 1966 eso no existía. Por lo tanto, solamente había dos formas de probar si una persona estaba alcoholizada o no. Primero, esas famosas pruebas que te dicen, a ver, haga un 4 con las piernas, a ver, tóquese la nariz, a ver, camine punta a talón sin caerse, a ver, el alfabeto al revés. Esa prueba y la prueba de sangre. Pero ambas pruebas presuponían que la persona estaba consciente. Si estás inconsciente, pues no puedes tocar la nariz, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Entonces, la policía no puede hacer la primera prueba porque Schemberger está inconsciente. Llegan al hospital, se lo llevan al hospital, llegan al hospital y la policía se da cuenta que está inconsciente Schemberger. Y entonces dicen, tampoco podemos pedir, no podemos obtener el consentimiento para sacarle sangre, ni tampoco podemos decir que nos lo negó porque está inconsciente, y la inconsciencia no es consentimiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces la policía dice, oiga, doctor, no se llama la gente, pues sáquele sangre, por favor, para hacer la prueba de la alcoholemia. Creo que así se llama técnicamente, si no, por favor, corrijan. Los doctores le sacan sangre, llevan al laboratorio policíaco la muestra de sangre y le encuentran, pues que estaba como José José, ¿no? 90% alcohol, 10% botana. Obviamente el tipo estaba alcoholizado, arriba de los estándares. Cuando don Schemberger regresa en sí, se da cuenta que ya está preso. Está en la cama del hospital recuperándose, pero pues con las esposas ya con el juicio penal encima, ¿no? Entonces lo que hace sus abogados es, basándose en los asuntos anteriores, desde el BOI, decir, a ver, este es un caso sencillo de autoacusación. Le sacaron sangre sin permiso y lo están acusando con su sangre. Como en los otros casos, habían obtenido ilícitamente documentación y con esa documentación le estaban acusando a la persona. Entonces, lo que dicen es, esencialmente es lo mismo, pero además aquí hay un agravio mayor, porque al sacarle sangre le causaron una lesión. Entonces la Suprema Corte dice, a ver, vamos a ver el asunto. Y lo primero que dicen es, a ver, ¿hay una lesión para sacarle sangre? Pues sí, sí hay. Digo, yo creo que a muchas y a muchos de quienes estamos en el salón virtual nos han sacado sangre, ¿no? Entonces es un piquete. A ver, aunque te aguantes, sí duele. A la neta sí duele, aunque sea un poquito. Aunque tenga muy buena mano, pues sí. O sea, sí hay una lesión. Pero la Corte dice, pero es una lesión absolutamente que no genera ningún problema, ningún riesgo, no es una lesión ni siquiera leve, es una lesión levísima. Lo segundo, autoinculpación. Y dice la Corte, no es un problema de autoinculpación. Porque autoinculpación, en términos de las enmiendas constitucionales, la segunda y la quinta, autoinculpación es que tú digas, sí, como la película de Pedro Infante, de Pepe el Toro, ¿no? Sí, yo maté a la usurera. ¿Se acuerdan que así dice? Yo maté a la usurera. O sea, es que tú digas que cometiste el delito. A ver, don Schemberger, ¿usted confesó? No, pues yo estaba ahí inconsciente. Ok, entonces no fue autoinculpación. Porque la autoinculpación es que tú digas que sí lo hiciste.
ya sea por escrito o verbalmente. Entonces, el señor Schemberger para adentro, y la prueba no era ilícita y se valió. Aquí entonces la Corte Americana cambió su criterio, porque siguiendo los antecedentes que hemos visto desde el BOI, si era autoinculpación, no por documentos, pero sí por sangre. Pero la Corte Americana dijo, no, autoinculpación es si tú dices, si tú no dices, no es autoinculpación. Por eso digo yo que es el primer caso de la crisis, porque aquí empiezan a surgir las excepciones a la regla de la prueba ilícita. Bien, son las 6:48, sé que me alargué un poquito, pero bueno, pues es que por problemas técnicos entramos tarde, entonces no quería yo que estuviéramos demasiado apretados para la siguiente sesión. Entonces tenemos 12 minutos, creo que son muy buenos, para preguntas, comentarios, reflexiones, observaciones que ustedes quieran hacer. Les pediría que fuéramos levantando la manita, ahora sí la manita virtual, quien quiera participar. Alguien por ahí que quiera, me siento como los que venden cobijas de tigre en las ferias, y uno más, y échale otro, y ándale, y anímate. Entonces, adelante, por favor, quien quiera. A lo mejor alguien estaría pensando, oiga, doctor, pero ¿no cree que mejor deberíamos ver casos españoles, por ejemplo? Porque usted nos dijo al inicio de la sesión que, digamos, la doctrina jurisprudencial mexicana que tiene que ver con libertad de expresión y derecho a la intimidad de funcionarias y funcionarios públicos, la basamos en el Tribunal Español. A lo mejor habría que voltear a ver España, ¿no? Y yo lo que diría es que es curioso, pero el modelo español de la prueba ilícita es básicamente el mismo que el nuestro, porque también se basaron en la Corte Americana. Alguna excepción por ahí le ponen otro nombre, pero esencialmente es el mismo, es el mismo. La verdad es que, y aquí me tengo que confesar con ustedes, a mí este modelo no me termina de convencer. A mí me gusta el modelo alemán o el británico, pero la verdad es que tampoco puedo profundizar mucho en él, porque no sé alemán. Entonces no puedo consultar las referencias directas en alemán, pero si a alguien de ustedes le gusta el procesar y le entiende al alemán, sí, la verdad que sería muy interesante ahí profundizar en el modelito alemán. Pero bueno, ¿alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, no siendo así, podemos avanzar todavía otro poquito, aprovechamos estos minutos y podemos avanzar otro poquito en el siguiente caso. Ah, bueno, a ver, no, bueno. ¿Alguien reconoce alguna de las figuras que están en esta foto? Veo que Fidel dice que sí. ¿A quién reconoces, Fidel? A Nixon. Ahí está Nixon. don Richard Milhouse Nixon. Ahí está, es el que está de perfil, muy sonriente, muy contento, de corbata azul. A ver, vamos a platicar algunas cosas rápidamente, para como introducción a la siguiente clase. ¿Se acuerdan de un personaje en Los Simpsons que se llama Milhouse? ¿Se acuerdan de Milhouse? Que el amigo de Bart. Se llama Milhouse por este presidente, porque era Richard M. Nixon. La M significa Milhouse. Lo que pasa es que no suena así como presidencial, ¿no? Richard sí suena así. King Richard, ¿no? Pero así como Milhouse. Bueno, entonces Richard Milhouse Nixon. Yo decía hace un momento, cuando platicaba el caso de Dolly Mapp, que eran los años 50 y 60 en Estados Unidos. ¿Recuerden ustedes cómo fueron esas épocas en Estados Unidos? Fueron épocas muy difíciles. La muerte de John F. Kennedy, después la muerte de Robert Kennedy, el surgimiento de las Panteras Negras, la lucha por los derechos sociales, casos de linchamiento en el sur profundo en Estados Unidos, la muerte de Martin Luther King, la muerte de Malcolm X, Vietnam, las protestas en las universidades, una época muy agitada, muy agitada. Y hacia finales de los años 60 viene la elección de 1969. Y el Partido Republicano se da cuenta que la sociedad americana está cansada, que lleva 10, 15 años de mucha agitación, de mucha confrontación, de mucha rispidez, y lo que quieren es, no, ya no nos vendan una utopía, ya mejor algo tranquilito, algo moderado. Entonces dicen, ¿qué es lo más gris que tenemos en nuestras filas? Ah, pues don Richard Nixon. Acuérdense que Richard Nixon había sido vicepresidente con Dwight Eisenhower y había competido contra Kennedy, y Kennedy le gana. Aquella vez famosa del debate presidencial, donde Nixon se rasura en la mañana, como yo, pero no se rasura en la tarde, como yo tampoco me rasuro ahorita en la tarde, y entonces en el debate se le ve como una sombra de barba, y la gente piensa que se ve sucio, como que es alcohol, y votan en contra. Bueno, pierde la elección. Y Nixon
pues ya lo vieron, Nixon parecía Nixon. O sea, no era como Kennedy, o sea, un tipo así como todo vital y deportivo y guapo y tostado por el sol, ¿no? Parecía un burócrata. Conste que yo soy burócrata, o sea, me estoy metiendo un gol. Bueno, entonces lo postulan y Nixon gana. Porque la gente lo que quiere es ya algo tranquilo, ya no quiere Kennedy, ya no quiere salsa al futuro, ya quiere algo, regresar a como eran en los años 50. Entonces gana Nixon. Pero Nixon, por primera vez en las elecciones norteamericanas, introduce en las campañas el tema de la Suprema Corte, específicamente de las nominaciones de justice, o sea, ministras, ministros, a la Corte norteamericana. Eso antes no era tema, antes de 1969, no era tema en las elecciones presidenciales norteamericanas. No se discutía. No era tema. Incluso había habido presidentes republicanos. Dwight Eisenhower, por ejemplo, aquel con el cual fue vicepresidente Richard Nixon, fue un ejemplo. Había presidentes que nominaban como justice a gente del partido de enfrente. Por ejemplo, Dwight Eisenhower, siendo republicano, nomina a Al Warren, demócrata, para la Corte Americana. O sea, no era tema, no había una politización de la Corte, o por lo menos tenía muchos años que ya no había politización de la Corte. Nixon empieza a decir que no, que hay que voltear a ver cuál es el perfil político, ideológico, podríamos decir, si nos queremos poner finos, epistemológico, de los que van a ir a la Corte. Porque Nixon empieza a decir, oigan, no, es que pues tenemos una corte que está ampliando que es muy activista, ¿no? Hoy les llamaríamos jueces activistas, que anda yendo más allá de la ley, que anda invadiendo competencias legislativas. No, esa corte no está bien, no está bien. Tenemos que buscar jueces en la corte, y digo jueces porque él pensaba en hombres, perdón, jueces en la corte que tengan un perfil distinto, sobre todo jueces que sean de mano dura y que tengan experiencia persiguiendo el crimen. O sea, a Nixon, el nombramiento de hoy de Ketanji, de la Justice Ketanji, le hubiera parecido abominable. ¿Cómo es posible que pones a una defensora pública en la corte? No, a la corte hay que mandar fiscales, a la corte hay que mandar gente de mano dura. ¿Cómo que defensores? No. Nixon se está retorciendo en su tumba, allá en Montecito, California, que es donde está Nixon. Entonces, tiene esa postura. Por lo tanto, vamos a ver que él empieza a proponer jueces de mano dura. ¿Cómo que excluir la prueba ilícita? No, pues, estamos debilitando a la policía, no estamos dejando que la policía investigue, no, ya llevamos 15 años de mucha manita blanda, no, tenemos que hacer cambios. Y cambia la doctrina. Bueno, entonces ahora sí, tenemos el tiempo, yo lo dejaría hasta aquí. Continuaríamos el día lunes, terminaríamos de ver los casos que nos faltan americanos, un caso del Tribunal Europeo que me parece interesante, y pasaríamos a los casos mexicanos. ¿De esto último alguna duda, alguna reflexión? Bueno, no siendo así, yo les deseo un espléndido fin de semana, que se mantengan con salud y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias y muy buena tarde. Ahí chéquense la biografía de la nueva Justice americana, muy interesante, muy interesante.